Infinidad de misterios están por revelar. Será una sorpresa para la raza humana, lo he dicho muchas veces. En mis vídeos he hablado de misterios que tienen que resolverse. Pero curiosamente no quieren muchas sociedades muy poderosas que no se resuelva ni uno. Hay un trasfondo detrás gigantesco. Está envuelta la entera raza humana. Porque en apariencia no es que falten datos para revelar misterios, es que los ocultan. Hay infinidad de ejemplos que he puesto y que se pueden poner. Hace unos años encontraron una ciudad reptiliana en Los Ángeles, en el desierto, en el cañón del Colorado. Bueno, eso, acercaron la zona, prohibido entrar ni volar sobre esa zona. Y en los Montes Butegi, en Rumanía, se encontró otra base extraterrestre gigantesca, inmensa. Silencio, prohibido entrar ni volar allí, ni hacer fotos alguna. Bueno, y ahí podía estar hablando horas y horas de los secretos. Y yo tengo muchos por revelar, ya he dicho muchas veces, soy muy conocido. Alberto Canosa, usted marque en Google, Alberto Canosa, los gigantes dentro de rocas, y apareceré 1000 veces. ¿Cómo es posible que la gente piense, bueno, pero este señor lleva años y tiene seguidores? Me han hecho interviews, radios en Norteamérica, aquí. ¿Cómo es que no puede hablar en televisión? ¿No estamos en una democracia? Eso es mentira, no hay libertad de expresión, ni la habrá nunca. Bueno, pero esto quiere decir que yo puedo hablar de... Me tendría que dejar, claro, no querrían, no quieren ni saberlo. Como he dicho en vídeo anterior, Antena 3 podía haber ganado miles de millones, pero abortó el asunto de sacar Gigante entre rocas. O sea, hacerlo conmigo. Solos no lo van a hacer nunca. Imposible. Y si hay alguien que pueda sacar los gigantes, soy yo. Con la ayuda de Dios y la cueva de Hércules, la mesa de Salomón, y el robot que protege la mesa, y el arca de la alianza, y las naves de Salomón cargadas de oro en España. Nadie, ni aun sabiendo dónde están los lugares, no lo permitiría, no entraría, secreto, misterio, enigma, ocultación y asesinato por revelar secretos. O sea, ¿cuánta gente no han asesinado por intentar revelar el asunto extraterrestre? Cuando asesinaron al presidente Kennedy, bueno, pues asesinaron a más de 66 personas, detectives privados, agentes de la CIA, gente del ejército que sabía de Roswell, los extraterrestres, la base extraterrestre, el contacto con el gobierno norteamericano, bueno, asesinados, desaparecidos, montones. Y la gente tiembla en Norteamérica del gobierno o de senadores o militares, tiemblan. No quieren tocar el tema, no, es que no quieren oírlo. A extraterrestres, Roswell, aliens, no, UFOs, nada. Ni tocarlo, es que tiemblan. O sea, entonces hay misterio. Voy a contar uno más. La gente, y ya digo, la gente es ignorante, en general. Eso no quiere decir que en general pues haya intelectos a montones. Pero en general, si damos un porcentaje, entre 1 millón habrá 100 intelectuales o 500 o 1000. Una media, no más. Intelectuales que pueden pensar. Los demás no piensan. Los demás son personas que no tienen la capacidad de pensar. Y no pueden pensar, no son intelectos, no tienen la capacidad, el don para pensar o deducir o encontrar. O sea, trabajan, contribuyen, pagan impuestos, hacen un trabajo a la sociedad, envejecen y se mueren. Más de allí. Pero cuando hay alguien que tiene un don, como pueden tener muchos para la música, Mozart con 11 años componía para orquestas filarmónicas, con 11 añitos, un niño. Einstein, pintores, bueno, hay matemáticos, lo que sea. Hay entre 1 millón habrá 1 o 2. Y ese ya está restringido. En el momento que sepan que hay un intelecto, un fuera de serie, ya lo acordonan y le prohíben todo. Y ya los medios de comunicación ese ni tocarlo. Voy a tocar un tema interesante además. La edad de muchas personas. Claro, la gente desconoce, y como es la ignorancia que hay en el mundo, aunque lo muestres, no lo creen. Como están viendo que la gente se muere, viene 70, 80 años, una media, 90, y la palma, muere. Y claro, la cosa está, y ya diré muy rápidamente, sin dar muchos datos.
El hecho de que si hoy en la Tierra, supieran de algunas personas, y las hay, que tienen miles de años de antigüedad o que esa persona ya no podría salir a la calle. Ya lo cogerían, lo meterían en un centro de investigación y ya no veríamos la luz del día. Tanto sea la CIA, la KGB o quien sea. No le dejarían estar en público. O sea, no es que le acosarían para presentarle en televisión como un fenómeno. No. Para estudiarle y para preguntarle de dónde viene, qué hace en la Tierra, por qué tiene tantos miles de años y tal. Hay una película muy buena, antigua, ya de hace unos 20 años, pero es muy buena, además. El experimento Filadelfia, y se muestra, y fue parte de realidad, como en un experimento en el año 1943 en Filadelfia, la Marina norteamericana, con una fórmula de Einstein, del campo unitario, pues hacen posible no solo hacerte invisible a un destructor norteamericano, el Drille, sino pasarle a otro puerto, restablecer el destructor y volver a retraerle a Filadelfia. Allí desaparecieron montones de personas, de marines. Silencio, ocultación, destrucción de cualquier prueba. Porque se han hecho muchos experimentos norteamericanos, muchos. Sobre el experimento de Filadelfia se ha perfeccionado al máximo. Pero ¿dónde cree que fueron a parar los marines? Del Drille norteamericano. Muchos al pasado, muchos al futuro. ¿Recuerdan el reloj suizo que encontraron en la tumba Ming? Un reloj de 1911 petrificado a las 10:10, que se encontró hace unos años en una tumba china Ming de más de 450 años de antigüedad. ¿A qué hora se cree que empezó o hicieron el experimento de Filadelfia? A las 10:10. Bueno, voy a comentar un tema interesante. La edad de algunas personas. Bueno, ya digo, la edad general de la humanidad, pues en general, no todos. Es de 70, 80 años como una media, puede uno llegar a los 100, puede uno llegar a los 60, pero siempre la media estabiliza entre 70 y 80 años y muere. ¿Sabían, por ejemplo, que Adán, el primer ser humano creado en la Tierra, vivió la friolera de 930 años? Búsquelo en la Biblia, en el Génesis, capítulo 5, versículo 5. ¿Sabían que, por ejemplo, Noé llegó a vivir 950 años? Míralo en el Génesis, en el capítulo 9. Al final de los versículos, 30 y tantos, viene la historia de Noé. Al final, 950 años. Pero hay otros personajes que ni siquiera murieron. Increíble, ¿no? Bueno, mire, por ejemplo, hay muchos, ¿no? Hay un par de personajes misteriosos que van a dar mucho que hablar. Enoc, que no murió, además no murió. Dice las Sagradas Escrituras, en el Génesis, capítulo 5, versículo 24, creo, que dice que fue transferido para que no muriera. ¿A dónde cree que lo transfirieron? No murió. O sea que puede tener ahora la edad de más de 5.000 y pico de años. Y está vivo. Pero hay otro personaje que tampoco murió. O sea, supuestamente, claro. Por ejemplo, Moisés. Dice la Biblia, en el libro del Deuteronomio, en el último de los capítulos, al final, el último del capítulo, dice que nadie encontró a Moisés, que Dios se lo llevó y lo enterró. Y no lo encontraron nunca. Desapareció. Como mucha gente. Claro, por ejemplo, hay un relato interesante en la Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 30 al 36. Lo digo esto porque la gente no conoce la Biblia. Lo único que la gente de religión conoce que tiene que pagar impuestos elevadísimos, que tiene que pagar bodas, bautizos, comuniones, misas, ceremonias, bla, 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 bla. Una estafa gigantesca de ceremonias místicas paganas que no valen para nada, inútiles. Lo único que saben de religión, los reyes, Navidad y tal, fiestas paganas. De ahí nada más. Por eso esto que hablo de la Sagrada Escritura es chino para mucha gente que se llama cristiano. Ni la más remota idea de lo que es una Biblia. No quieren ni oír hablar de ella. Claro, por eso son ovejas para el degüello. Los explotan a fondo
como les da la gana y la gente encima aplaudiendo a los explotadores. Bueno, mira, hay un relato en las Sagradas Escrituras, en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 30 al 36, como he dicho antes, donde dice que estaba Jesucristo en un monte, se llamaba en Jerusalén, allí en Israel, el monte Tabor, y de pronto ven una nube blanca que aparece. Se quedan todos sorprendidos, estaba Jesucristo con los apóstoles, dice que sale dos personas impresionantes, se quedan, dice, además lo dijeron, dice, apareció Elías, que había desaparecido, el profeta Elías lo sabe todo el mundo, aunque no saben qué capítulo ni dónde, que vino una nave de fuego y se lo llevó. No dice que muriera. Aparece Elías allí con Jesucristo, hablando con Jesucristo, y Moisés. Mírenlo en ese capítulo. Y estuvieron hablando de Jesucristo, sobre su vida, cómo finalizaría su trabajo en la tierra, cómo se llevaría otra vez a la dimensión de donde vino y tal. Son interesantes, ¿no? Esas personas no dicen que murieran. Por ejemplo, Enoc no dice que muriera. En las escrituras griegas cristianas, hay en la carta a los Hebreos, me parece que es capítulo 11 de los Hebreos, escrita por un apóstol llamado Pablo, capítulo 11, versículo 5, donde dice, otra vez de nuevo, que Enoc no murió, que fue transferido, aunque no dice dónde fue transferido, para que no muriera, que lo estuvieron buscando, no apareció, desapareció, no está muerto. Hay gente que no va a morir nunca más. Pero claro, hay gente venida del futuro, que dice, imagínense que dentro de nada ya se está experimentando máquinas para pasar la barrera del tiempo. O sea, cuando ya esté terminada la máquina, pues cualquier persona, y ya se han hecho varios experimentos para Marte y para otros sitios, se podrá transferir a cualquier parte del tiempo. Hace a 5.000 años, a 6.000, a cuando sea. O al futuro. Se podrá transferir y podrá pasar una persona al futuro. Luego, si una persona, por ejemplo, pasa al futuro, dentro de 100.000 años, esa persona estará viviendo, dirá, ¿usted en qué edad nació? Y dirá, yo nací en 1970. Entonces, si pasa 100.000 años, usted tiene 100.070 años. Efectivamente, porque vive en el año 100.070, o 5.570, etc. Y si va al pasado, pues será inconcebible, le matarían, porque la Inquisición ha matado a mucha gente que hablaba cosas, científicos, porque decía que era brujería. Y si viene alguien al pasado y dice, sí, pues yo vengo del futuro, yo vengo de dentro de 5.000 o 4.000 o 1.000 años, lo encarcelarían, diría que era brujo, que era satanista, y le quemarían vivo. Por eso en la película esta del experimento de Filadelfia, a personas que de una manera simultánea, de una manera casual, fue transferida al futuro, esa persona ya los cogieron y cuando los retransmitieron al pasado de nuevo y dijo que había estado en el futuro, lo encerraron y lo volvieron casi loco y lo amenazaron en Norteamérica y que no tenía que hablar nada de lo que había experimentado. Y entonces ven en la película, que es de hechos reales, que cuando un compañero en ese tiempo futuro, que para él es el presente, aparece, ve a su amigo, que habían estado juntos, hacía nada, unas horas, pero que en esa transferencia habían pasado pues décadas. Y le da miedo hablar y recordar lo que había pasado con su transferencia al futuro. Esto se pueden dar una idea de cómo muchas personas en la actualidad que están venidos del futuro nunca dirían de dónde han venido. Así pues, hay más ejemplos que la gente no piensa, ya digo, la gente, por ejemplo, Jesucristo, ¿qué edad creen que tenía Jesucristo? No se sabe, no se puede saber, porque Jesucristo no es que nació aquí en la China, fue transferido y a la tierra, estuvo aquí para cumplir una misión, un rescate para recuperar la humanidad y que la humanidad pueda vivir para siempre, eso fue todo. Pero claro, Jesucristo ya vivía en otra dimensión. ¿Y cuántos millones de años creen que vivió si fue Jesucristo el ayudante del Creador para hacer el universo? Y el universo se supone tiene billones de años. ¿Qué edad tenía Jesucristo? Pero Jesucristo a su vez, dice en la Escritura, fue la primera creación de Dios. O sea, y Dios, ¿cuántos billones o trillones de años vivió? Dice la Biblia que ha existido siempre. Luego da igual el remontarse al pasado, a trillones de billones de años, siempre estaba allí.
no ha tenido un principio. Luego la edad es relativa. En las ecuaciones científicas de Einstein dice que la edad y el tiempo es relativo, no es constante. Si una persona viaja a cierta velocidad en el espacio, puede volver a la Tierra, y a la Tierra a lo mejor han pasado 1000 años y para él ha pasado un año. 1000 por 1. Y eso se ha comprobado además. Es posible. Por eso mucha gente ahora en la Tierra son personas transferidas del futuro para ayudar a la humanidad a que la locura humana no destruya la Tierra. Y más estando los en la oscuridad gobernando ahora. Bueno, pues algún día todos estos secretos y misterios se revelarán. Y una cosa más. ¿Qué edad piensan ustedes que tengo yo?